Eh, Qué lindo empezar como comenzamos con la participación de la escuela dominical, lo que Caro y Sergio nos contaban, y sobre todo viendo cómo esto produce ese efecto tan lindo en los chicos, en atraerlos a escuchar el mensaje que tiene Dios para ellos, ¿no? Em, venimos, venimos viendo qué libro. Le hago la pregunta si me contestan. ¿Qué libro estamos estudiando? Hechos. Bien. Algunos han prestado atención este último mes y medio, 2. Genial. Estamos con el libro de Hechos. Vimos los capítulos 1 y 2. Y los vimos como continuación en un mismo ciclo con el libro de Lucas. Primero la historia de Jesús preparando a los discípulos, porque tomamos el capítulo 9 hasta el final de Lucas. Y ahora viendo a estos discípulos que habían sido preparados, como dije recién, por Jesús a lo largo de 3 años, muchas veces sin saberlo ellos mismos que estaban siendo preparados, para continuar la obra de Cristo, en el tiempo en el que Jesús sube al cielo y quedan sus discípulos. Y la continúen mediante el Espíritu Santo, que es lo que vimos en los capítulos que vimos recién, no recién, estos últimos domingos atrás, el capítulo 2, reciben el Espíritu Santo. Si quieren y les interesa más a alguno de ustedes, porque no estuvo en las veces anteriores, les interesa ver un poco el contexto de dónde estamos parados, pueden leer Hechos 1, Hechos 2, o escuchar o ver los audios o los videos de las grabaciones. Pero como dije recién, los discípulos de Jesús habían sido preparados y les toca ahora salir a la cancha, ¿no? Como uno entrenó, llegó la hora del partido, hay que entrar y jugar. Y vamos a ver cómo es que salen a la cancha. Ya empezó algo en el capítulo 2, en el capítulo anterior, y lo vamos a ver de ahora en adelante a full. Vamos a leer para comenzar. Les pido que busquen en el libro de Hechos el capítulo 3. Voy a leer para empezar los primeros 10 versículos. Y después vamos a ir viendo algunas cosas de ahí. Hechos 3, versículo 1. Yo voy a leer hoy en Dios habla hoy, pero cada uno puede seguirla en la traducción que tenga. Dice así: un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo, por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Pedro y Juan. Así comienza. Dice: un día, Pedro y Juan. Lo primero que encuentro acá de interesante es que fueron de a dos, Pedro y Juan. Y no era la primera vez, ¿no? Hemos leído antes cómo Jesús los había mandado ya de 2 en 2 a anunciar su reino. Jesús les había enseñado a ir de a 2. Pedro parece adquirir protagonismo en este pasaje, porque es el que habla. Pero cuando uno ve el final de la historia, va al capítulo 4, la primera parte dice: todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente. O sea, vemos que no era solo Pedro, Juan también le hablaba a la gente. Vemos acá lo que Pedro dijo, pero Juan también le hablaba a la gente. En el capítulo anterior, dice 2:43, lo leímos la semana pasada, Analia nos trajo este pasaje, dice: todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. No era Pedro solo, eran los apóstoles. Los señales y los milagros asombraban a la gente, vemos acá.
Y otra cosa interesante de contexto es que el versículo siguiente al último que leí recién, el 2:44, dice: todos los creyentes estaban muy unidos. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, Jesús le había pedido eso al Padre, que estuviesen unidos, antes de dejarlos a cargo de continuar la obra. Y vamos a empezar a ver cómo no solo esa oración de Jesús es la que Dios responde y hace realidad en la vida y en el trabajo de los discípulos, sino que además se van a ir cumpliendo las palabras de Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 17 ya les dijo que a ellos también los iban a perseguir. Y también les dijo que Dios los iba a cuidar, que no iban a estar solos. Todas esas cosas se van a empezar a cumplir ahora. Pero dijimos recién Pedro y Juan y que fueron de a dos. Y yo quiero ir mechando cosas, aplicaciones. Bajemos esto a nosotros, ¿no? De varias partes de lo que vamos a tocar. La primera que quería pensar y que cada uno puede reflexionar es: ¿de qué Pedro soy yo, Juan? ¿Sí? O si yo soy Pedro, ¿cuál es mi Juan? La unidad, esta de la que hablamos ahí, también pasa por acá, ¿no? En servir juntos, que no es lo mismo que servir en paralelo. Son dos cosas diferentes. Y una primera mirada sobre esta idea: cuando emprendemos el camino de llevar adelante la misión que el Señor nos dejó, nunca lo debemos hacer solos. Tiene un montón de desventajas hacerlo solo. Y esas cosas que por ahí nos pueden parecer ventajas, si somos honestos, tampoco son una ventaja. No es bueno, no es una ventaja poder decidir yo todo cómo se hacen las cosas, por ejemplo, o que las cosas se hagan a mi manera. No es una ventaja. Segunda mirada sobre este concepto. Muchas veces no tenemos muy en claro el qué o el cómo específico, concreto de nuestra misión. Sumémonos a otro, ¿sí? Empecemos por ahí. Hay otro que quizás está haciendo solo lo que está haciendo, o que fue dejado solo en lo que estaba haciendo, y tampoco lo puede hacer bien. Capaz que nos toca ser el Juan de ese Pedro, ¿sí? O el Pedro de ese Juan. Sigo. Hablamos de Pedro y de Juan. Tercer protagonista de esta historia, ¿quién es? El paralítico. Bien. Lucas era médico y nos da más detalles, algunos acá y otros más adelante, porque sigue hablando después más adelante el paralítico. Primero nos dice que su problema era congénito, ¿sí? Paralítico de nacimiento. Después más adelante nos dice que ya tenía más de 40 años. O sea que llevaba toda una larga vida, ¿sí? Como la mía quizás, o la de muchos de ustedes, siendo paralítico. Y aparentemente, por lo que leemos ahí en el versículo 2 y 3, tanto él como su familia y sus amigos quizás creen tener claro qué es lo que necesitan de la gente. Y por lo tanto, qué es lo que estos dos compatriotas que pasan por ahí le pueden dar. Una limosna, un poco de dinero. Él cree que eso es lo que necesita. La sección que sigue le puse de título yo, que también se lo puse de título en realidad a todo el pasaje, perdón, no, eso lo voy a decir después. Simplemente, hay unas palabritas acá que dicen, después voy a decir las otras, pero acá hay unas palabritas que dicen: no tengo plata ni oro, ¿no? El paralítico probablemente se hubiera conformado con recibir de parte de Pedro o de Juan alguna monedita, ¿no? Se hubiera conformado con eso. Y esto hubiera convertido a toda esta situación en un hecho intrascendente, podemos decirlo así, ¿sí? Más de los tantos que el paralítico, incluso nosotros, vivimos a cotidiano. ¿Cuántas necesidades vemos a diario a nuestro alrededor? Y les pido que, aunque sea por un momento, por este momento, descartemos las necesidades económicas de nuestra mente. Porque a veces nos confunden, nos distraen. Empezamos a hacer cálculos, relativizar, es una necesidad, no es una necesidad. Alejemos en este momento de nuestra mente las necesidades económicas y pensemos en las de otro tipo. Sea que alguien nos haya pedido ayuda explícita o no lo haya hecho, sea que creamos que podemos ayudar o no, en principio. Pensemos en las necesidades que hay a nuestro alrededor. Pensemos, ¿dónde vemos soledad? ¿Dónde angustia? ¿Dónde quizás depresión?
donde hay temor, hay alrededor nuestro incertidumbre, hay dolor, hay desconfianza, o conocemos a alguien que vive en medio de la confusión, o que le falta dirección en la vida, o vemos bien la dirección en la que va y sabemos que va al desastre. Muchas veces hay situaciones como esta alrededor nuestro y el pedido de ayuda que recibimos o el que por ahí percibimos en primera instancia es solo roza lo superficial. Nos piden, o damos, una limosna, en cierto sentido. Un ratito para compartir un tiempo distendido, para distraerse, o oración por un tema de salud o laboral. O prestamos el oído para una queja, para que alguien se descargue. Algo de dinero, o alguien nos pide o le damos a alguien el contacto de alguien, de un médico, de un abogado. Acá entra en juego el Espíritu Santo. Acá es donde este equipo que somos nosotros es diferente a otro equipo. Pedro y Juan lo miran, miran fijamente al paralítico. Y nosotros podemos suponer que es en ese momento que el Espíritu les revela a ellos que por más que tuvieran los bolsillos llenos de monedas para darle al paralítico, lo mismo no le iban a solucionar ningún problema fundamental. El Espíritu les muestra que el partido que están jugando no es el económico, financiero en ese momento. Es el de la fe en Jesús. Es el de la transformación integral de la persona. El de testificar acerca de Jesús y mostrar la necesidad de volverse a Dios. A cada pecador, a todos. Lo va a decir más adelante Pedro. A todas las personas. Más allá, mejor dicho, partiendo incluso de las necesidades en las que estas personas perciben que están. ¿Sí? Y acá sí te viene ahora la frase con la que titulé esta reflexión. Lo que tengo, te doy. Y esta frase, a mí me da ganas de alabar a Dios. Me da ganas de, como dice la palabra en muchos lugares, como dar grito de júbilo en adoración. ¿Por qué? Viene cuando las series en la película hacen un flashback, ¿no? Bueno, hagamos un flashback. Para que no entiendan de qué se trata, volvemos para atrás y miramos lo que pasó antes. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dio de comer a los 5.000? Que en realidad eran más personas porque 5.000 estaban contados solamente los hombres. Los discípulos en esa ocasión habían visto la necesidad de la gente. Tenían hambre, era tarde, no había dónde comprar nada. Jesús, ¿qué les dice? Denle de comer ustedes. Eso es lo primero que le dice. Denle ustedes de comer. Era un maestro genial, Jesús. Les estaba enseñando esta lección, justamente. Ellos hicieron, diligentes, prolijitos, hicieron inventarios. ¿Qué tenemos a ver para darle? 5 panes, 2 pescados. Para más de 5.000 personas. Los números no cerraban, ¿no? No hace falta ser un contador experto para darse cuenta que los números no cerraban. Ahora sí sabemos cómo terminó esta historia. Todos comieron e incluso sobró. No se trataba de cuántos panes y cuántos pescados tenían. Se trataba del que les iba a dar de comer, era Jesús. Y ahora Pedro y Juan reconocen que tienen lo que este hombre realmente necesita. Y que es mucho más que el oro, que si ellos tuvieran oro o plata, lo que ese oro o plata podrían proveer. Lo que ellos tienen para darles es mucho más que eso. Tienen a Jesús. Lección aprendida, podríamos decir. El Espíritu Santo actuando. A mí me produce alegría, gozo, ver cómo todo esto se ordena y encaja. Somos conscientes que cuando alguien nos cuenta, por ejemplo, de una enfermedad, o nos pide oración por su salud o por la de un ser querido, por debajo de la superficie puede haber mucho temor, puede haber una angustia muy fuerte. ¿Cómo podemos, en una situación así, nosotros hacer nuestras estas palabras y decir, lo que tengo, te doy? Yo no digo que no oremos por esa situación puntual, lo hacemos, por supuesto, y está muy bien que lo hagamos.
Estamos llamados a hacerlo también. Pero también dando nuestro testimonio de Jesús y buscando además en esta situación cumplir nuestra misión como discípulos suyos, y no con recetas, ¿no? Sino con la sensibilidad que el Espíritu nos da. Es que podemos alcanzar la necesidad real de una manera más profunda. Y lo bueno es que no somos nosotros los que vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Es el Espíritu, es Jesús mismo el que va a actuar, el que va a obrar en ese corazón, que va a llegar realmente a lo profundo. No somos nosotros con nuestra inteligencia, nuestra psicología o nuestro análisis de la situación. Es Cristo el que va a llegar ahí. Míranos, le dice Pedro al paralítico. Y a veces es necesario llamar la atención de una manera explícita, a veces. Pensemos que el otro está en medio de su dificultad hace un montón de tiempo, más de 40 años tenía el paralítico acá, llevando esta carga. Y también sabemos que cuando nosotros mismos pasamos dificultades, nos cuesta mirar más allá, ver el horizonte, salir del encierro en el que estamos de nuestras propias cavilaciones o soltar alguna solución parcial que encontramos que nunca nos termine de aliviar. Es necesario llamar la atención. Míranos, le dice Pedro. Y le dice después, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. En las notas de mi Biblia, y lo he encontrado en muchos comentarios también, se aclara que según el pensamiento hebreo, el nombre representa a la persona misma. Pensemos en todas las veces que Dios le cambió el nombre a alguien en la palabra, ¿no? Cuando se produce un cambio, una cuestión realmente muy fuerte y trascendente en una persona, pasa esto de que le cambia el nombre, ¿sí? Al mismo Pedro, antes era Simón, ¿sí? Le va a pasar más adelante, lo vamos a ver, a Pablo, que pasa de ser de Saulo, pasa a ser Pablo, y tenemos además casos mucho más claros en el Antiguo Testamento aún, ¿no? Abraham, Jacob, ¿sí? Al invocar el nombre de Jesucristo, se invocaba a Jesucristo mismo y su poder y su autoridad, reconociendo a ese Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Pensemos ya nomás que Jesucristo es decirle Cristo a Jesús. O sea, solamente ese nombre, Jesucristo, tiene un montón de peso atrás, de qué significa cuando uno lo dice. Es la fe puesta en palabras. El creer en Jesús, que había sido crucificado y que resucitó, y subió al cielo para regresar cuando sea el tiempo. Eso es lo que dice en ese momento Pedro. No se queda en decirlo. Pedro no se quedó en repetir palabras rituales, ¿no? Y esperar a ver qué efecto producían. ¿Qué dice el versículo 7? Lo toma por la mano, aclara Lucas, la mano derecha, y lo levanta. No se quedó viendo qué pasaba con las palabras, Pedro. Se jugó. ¿Qué pasa si lo levantaba y no había pasado nada? Lo levantó. Confió él mismo. Pedro confió primero, él, en ese Jesucristo quien estaba invocando. Fue su fe, la de Pedro, la que fue probada primero en esta situación y además la que se hizo concreta en algo, que fue cuando al paralítico, sus pies y sus tobillos, dice ahí, adquieren fuerza y se para. Es la fe puesta en acción. Las palabras y la acción tienen que ir de la mano. Creo que esta es la conclusión que podemos sacar para nosotros de esto. Si le decimos a alguien que tiene que confiar más en Dios, les tenemos que mostrar cómo lo hacemos nosotros y le tenemos que ayudar a hacerlo. Así hizo Jesús con sus discípulos. Ellos están replicando lo que habían recibido. Por supuesto, esto tiene un costo. Muchas veces hablamos de costo, ¿no? O sea, nos puede costar tiempo, nos puede costar esfuerzo, nos puede costar recursos ayudar a alguien de esa manera. Pidámosle a Dios que no sea nuestra fe la que falle en el camino. Y para eso es otro punto más para el que es fundamental lo que dijimos antes. Pedro y Juan eran dos, ¿sí? Eran dos. Vamos a ver que por esto que
Nos va a resultar quizás más adelante, domingo que viene. Conocemos la historia, pero si no la conocemos, nos resultaría por ahí impactante que por esto que estamos hoy comentando, esa misma noche Pedro y Juan la pasaron en la cárcel. ¿Sí? No lo vamos a ver hoy a eso, pero fue así. Lo vamos a ver la semana que viene. Qué bueno que haber sido que estaban los dos, que no estaba solo uno en la cárcel, ¿no? Otro punto más. Cuando se nos llama a ayudarnos unos a otros a sobrellevar las cargas, también tiene que ver con las cargas, quizás especialmente tiene que ver con las cargas que se producen al seguir a Jesús, a cumplir nuestra misión, a seguir sus pasos. Ayudémonos en eso. Y dice después el versículo 8 que entró con ellos el paralítico al templo alabando a Dios. Primer resultado visible del milagro. Es inmediato ese primer resultado, lo vemos ahí mismo. Versículo 8, el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Más adelante va a decir de nuevo que había entrado caminando. Repite muchas veces Lucas esto, como para decir, bueno, caminó, él solo. Lo primero que hace, entra al templo para alabar a Dios. No lo hace solo, entra con Pedro y con Juan y se queda con ellos. Más adelante incluso dice que no podía soltarlos, dice el versículo 11, que ya lo vamos a leer. Yo pienso, nota para nosotros acá, nuestro compromiso va a continuar mucho más allá después de compartir con alguien el Evangelio. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Versículos 9 y 10, lo voy a leer de nuevo. Me interesa acá el punto que dice, conocían al hombre. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Segundo resultado visible, la transformación que se opera en el paralítico, llena de asombro y también de temor a todos los que lo vieron porque lo conocían. De estar tirado en el suelo, a la puerta del templo, pidiendo limosna a todos los que pasan, pasó a estar adentro del templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Yo creo que si lo que nos mueve es el Espíritu Santo, nuestro actuar puede producir hoy en día un impacto parecido, similar. Quizá nos toca hoy acercarnos con el Evangelio a alguien que está angustiado, o que está deprimido, que está sufriendo por algo. O quizá nos toca llevarle en amor la palabra de verdad a alguien que está sufriendo consecuencias de una larga cadena de malas decisiones, por ejemplo. No lo sé. Son dos ejemplos. Alguien que no sabe cómo seguir adelante con su vida. Si esa persona tiene un encuentro verdadero con Cristo, su vida es transformada por Él, ¿cómo no va a impactar esa transformación en los que lo conocen, en las personas que son cercanas a Él, los que conocen su, en este caso, parálisis? E incluso los que sufren con o por esa situación que está viviendo la otra persona. Bueno, hasta acá. ¿Alguno de ustedes quizá todavía podría pensar? Lo que el paralítico realmente necesitaba, Nico, era dejar de ser paralítico. Era poder caminar, saltar, correr, y ese fue el milagro. O me pueden decir, Nico, estás llevando la reflexión más allá de lo necesario. Y acá el punto es si podemos ayudar con milagros a la gente con problemas de salud para que se curen y bueno, y así crean en Dios. Es entendible si alguno de ustedes piensa así, totalmente. Ahora, yo creo que leer, reflexionar sobre el resto del capítulo, que es lo que vamos a hacer ahora, nos va a ayudar a entender cuáles fueron y cuáles son los propósitos de Dios en esta situación. Voy a leer ahora, yo sé que es un poquito largo, hasta el final del capítulo, del 11 al 16, pero les pido que escuchemos con atención, ¿sí? ¿Por qué? Es un mensaje de Pedro, ¿sí? El primer arranca en el 12, yo voy a leer desde el 11, en el 12 arranca un mensaje de Pedro a la gente que se acercó. Y este mensaje de Pedro puede tener para nosotros, como el resto de lo que vamos a ver hoy,
dos puntos centrales, quizás para algunos un punto, para otros otro punto. Entonces escuchemos con atención el mensaje para ver qué nos dice a nosotros, porque puede ser que este mensaje sea algo que digamos, eso es lo que tengo que llevarles a otros. ¿Sí? Acá está el punto de lo que Dios quiere. O puede ser que para nosotros este mensaje sea, si quizás nosotros aún no hemos creído o no seguimos a Jesús, pongámonos también, aunque seamos del otro grupo, no sé, pero pongámonos también en esa situación para entender, verlo desde otra manera el mensaje. Y este mensaje es Pedro hablándonos directamente a nosotros quizás, ¿sí? No para que llevemos, sino que es a nosotros. Pongámonos en los dos lugares y escuchemos. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, admirada, corrió a la parte del templo que se llama Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, les dijo, y acá empieza el discurso de Pedro: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué nos miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron, después que Pilato había decidido soltarlo. En vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Pero Dios lo resucitó, y de esto nosotros somos testigos. Lo que ha hecho cobrar fuerzas a este hombre que ustedes ven y conocen es la fe en el nombre de Jesús. Esa fe en Jesús es la que lo ha hecho sanar completamente, como todos ustedes pueden ver. Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. Y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor, su Dios, hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, hablaron también de estos días. Ustedes son herederos de las promesas que Dios hizo por medio de los profetas, y son también herederos de la alianza hecha por Dios con los antepasados de ustedes. Pues Dios les dijo a Abraham: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Cuando Dios resucitó a su Hijo, lo envió primero a ustedes para bendecirlos, haciendo que cada uno de ustedes se convierta de su maldad. Lo primero que quiero destacar, aunque parezca medio un poco off topic, fuera de tema, es que la gente corre a la parte del templo donde ellos, los apóstoles y el paralítico que recién fue sanado, estaban. Esta parte del templo se llama el Pórtico de Salomón. ¿Sí? Es dentro del espacio del templo, contra un muro de los exteriores, una parte que había columnas, 2 filas de columnas, y a esa parte se la llamaba el Pórtico de Salomón. Es exactamente el mismo lugar donde 6 o 7 meses antes, esto está en Juan capítulo 10, Jesús había dicho, Jesús estuvo ahí y dijo esto: mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y acá vemos a 2 de esas ovejas, Pedro y Juan, siguiendo los pasos de Jesús, haciendo lo mismo que él. Y a una tercera oveja, el paralítico, reconociendo la voz de Jesús en las palabras y el accionar de las otras 2. Para nosotros puede ser una anécdota que sea en el mismo lugar,
Pero ¿cuánto habrá significado eso para Pedro y para Juan? ¿Cuánto habrá sido para ellos una confirmación de la presencia y del actuar del Espíritu? Y de su misión, ¿no? ¿Habrán podido reconocerlo en ese hecho quizás? A nosotros nos pasa a veces algo parecido. ¿Sí? Les cuento muy cortito de mi experiencia y les aclaro de nuevo que me fui un poquito del tema, pero una cosa muy cortita. Yo acepté al Señor como mi Salvador a los 6 años, ¿sí? Y fue en lo que ahora es la salita 1, ahí, en esa clase, ahí atrás, ¿no? Es más, me acuerdo incluso en la mesita, la sillita contra la pared en la que estaba y demás, ¿no? Cuando me tocó a mí, hace unos años atrás, ¿qué año se bautizaron, Anita? ¿Tommy? 2016. Me tocó juntarme con ellos varias veces a charlar de unos cuantos temas básicos de la fe antes del bautismo. Me acuerdo que, creo que fue con ustedes capaz que ni se acuerdan, pero van a ver que esto fue importante para mí, que los llevé a ese lugar, nos sentamos y les conté. ¿Sí? No se acuerdan, para mí fue una confirmación. ¿Sí? Era justo una situación en la que nos tocaba en ese momento compartir acerca de nuestra fe y ellos también pudieron contar acerca de lo que Dios había hecho en sus vidas, que había sido su encuentro con Jesús, ¿no? Para mí fue una confirmación, eso. Vuelvo al tema, perdón. Después de todo lo que leímos recién, y con respecto a la pregunta que nos hacíamos antes, ¿cuáles eran los propósitos de Dios en esta sanación, en este milagro? No hay mucho más de lo que yo pueda agregar. O sea, si prestaron atención a lo que leímos, y si no, leanlo después de nuevo, no hay mucho más de lo que yo pueda decir. O sea, lo que Pedro dice es claro, es contundente. Su discurso es muy claro y muy concreto, como fue en el capítulo 2 y como van a ser los que vienen más adelante. Pedro va al punto sin vueltas. Pedro entiende que las señales milagrosas tienen el propósito principal de abrir los ojos, abrir los oídos, abrir el entendimiento de las personas al Evangelio de Jesús, al mensaje sobre la obra de Dios en Cristo en favor del mundo. Los milagros demuestran la autoridad de estas palabras que ellos traen, de lo que ellos dicen. Y al mismo tiempo, cumplen varias cosas acá, cumplen con lo que se había profetizado antes acerca de este tiempo, de la venida del Mesías y de su misión. Hemos leído en Isaías, Jesús mismo dijo, acá se están cumpliendo estas cosas, los ciegos van a ver, los presos van a ser liberados. Isaías 35:6 dice que los cojos van a saltar. ¿No? Lo mismo que pasó acá. Cada frase del discurso de Pedro tiene mucho para aprovechar. Vamos a hacer énfasis en algunos pasajes nomás porque se hace, si no, largo esto. Pedro tiene claro que no hay mérito en él con respecto a la sanación. Quiere que todos lo entiendan bien. Lo repite y lo aclara bien. Es la fe en Jesús la que sanó al paralítico. Versículo 16. La fe en el nombre de Jesús. En el 15 dice, es ese mismo Jesús quien nos lleva a la vida. Le dio vida a los pies del paralítico. Le dio vida a su corazón y a su alma. En ese mismo lugar, de nuevo, repito, Jesús había dicho de sus ovejas, yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me la quitará. Pedro además explica el plan de Dios. Dice primero que había sido profetizado antes a ese mismo pueblo, esos mismos que están escuchando, sus antepasados habían escuchado que todo esto iba a suceder. El Mesías iba a venir, iba a revelar a Dios, iba a enseñar al pueblo, iba a ser rechazado, lo iban a entregar, lo iban a matar en nuestro lugar. Pero ellos eran testigos de que había resucitado y que había subido al cielo de donde iba a venir de nuevo. Creo que es para remarcar lo completo que es el mensaje que da Pedro acerca del plan de salvación de Dios. Lo dice todo, no se calla nada Pedro, de qué significa y qué es y por qué es necesaria la obra de Jesús a favor del hombre. Creo que tenemos bastante para aprender ahí nosotros y también para revisar, ¿no? Si los mensajes que damos son completos. Y en este plan de Dios, el propósito de Dios es darle solución al problema principal, central del ser humano.
el pecado. Va diciendo, yo estoy parafrasando acá, lo hice antes con los versículos 22, 24, 13, 14, 17, 15, 21, 16, y ahora del 19 y en el 20 habla de que una vez que el pecador, las personas, nosotros, reconocemos ese como nuestro problema y nos arrepentimos, creyendo en Cristo tenemos perdón, tenemos reconciliación. Usa una palabrita ahí que no está siempre en este tema, pero que es muy interesante y muy cierta. Alivio, dice. Tiempos de alivio. Tenemos restauración. Tenemos vida eterna. Ahora, ¿no son estos beneficios en Cristo, si los podemos llamar de alguna forma, mucho más valiosos que el oro y la plata? ¿No son más valiosos aún que la sanidad de una enfermedad? O que incluso mucho más valioso de que se nos solucione un problema económico, un problema laboral, un problema familiar. Él murió por nosotros para darnos vida. Y así como la muerte no lo pudo retener a Él, si nosotros tenemos vida en Él, tampoco vamos a morir para siempre. Es más, ni siquiera la muerte física va a ser una derrota para nosotros. Este es el mensaje que este milagro destaca. Creer en Jesús fue para el paralítico mucho más valioso que volver a caminar. Y por supuesto, mucho más valioso que la limosna que pedía al principio, ¿no? Así actúa el Espíritu Santo. Y así lo hace hoy todavía. Yo creo que si le preguntamos a alguien que por el poder de Dios, porque alguien le compartió el Evangelio, pudo dejar un vicio, pudo dejar una adicción, o sanó de una enfermedad, o una situación física o mental, o alguien que dejó de vivir en el temor o la desesperanza en la que estaba. Si le preguntamos a ellos, nos van a decir que lo más valioso que ganaron es a Cristo. Es su amor, su perdón, su restauración integral, encontrar un propósito, la salvación, tener su presencia. Nos van a decir que eso fue más valioso que quizás el vicio que pudieron dejar o lo que fuera que motivó que alguien se acercara con ellos, a ellos con el Evangelio, ¿no? Pidámosle a Dios, creo que es algo que tenemos, un ejercicio que tenemos que hacer siempre, juntos y cada uno además, pidámosle a Dios que nos dé sensibilidad para ver en nuestra vida y en las vidas que están alrededor nuestro cuáles son las maravillas que Él puede y que Él quiere hacer. Que podamos identificar a partir de cada necesidad, mejor dicho, de cada expresión superficial de una necesidad, podemos identificar cuán profundo Cristo puede transformar a esa persona. Involucrémonos, ¿no? Vamos a participar de esto en la medida en la que nos involucremos y que nos involucremos de esta forma. Y tenemos que hacer como Pedro, que también confiar en nosotros, ¿sí? Pongamos nuestra fe y nuestros testimonios en palabra y en acción, como hicieron ellos. Hagámoslo según el Señor lo hizo y según nos enseñó, en amor, por supuesto. A quienes nos rodean, siguiendo sus pasos. Y hagámoslo sobre todo también para gloria de nuestro Padre, ¿no? Ese en definitiva fue el objetivo de Jesús y tiene que ser el nuestro también. Quizás lo único que puedo agregar antes de terminar y de tener una oración es que si alguno de nosotros acá hoy entiende que esta necesidad es suya, por ejemplo la del alivio eterno, el hecho de que nuestros pecados sean borrados, esa expresión, no entré al detalle, ¿no? Pero leyendo los comentarios, la palabra que se usa ahí en el versículo 19 cuando dice que Él les borre sus pecados tiene que ver con la tinta que se usaba en ese momento, que no penetraba en el tipo de material en el que se escribía. Entonces cuando se borraba, realmente se borraba. No es que quedaba manchado, ¿no? Porque justamente la tinta era más débil y el material no era como son los papeles nuestros de hoy, ¿no? Realmente, que Él nos borre nuestros pecados y que nos dé una vida nueva junto a Jesús. Si alguno acá hoy tiene esa necesidad, le pido que aproveche
la oportunidad que ahora vamos a tener en un tiempo de oración para pedirle a Dios que le abra los ojos, que le dé esa fe de creer en Él, de entregar su vida a Él y que Cristo mismo sea el que ocupe ese lugar que nos merecemos nosotros por nuestros pecados, pidiéndole perdón y una vida nueva. Les pido que cerremos nuestros ojos, que oremos. Señor, te doy gracias en esta mañana porque vos nos bendecís, Señor, con tu palabra. Te doy gracias porque podemos encontrar en ella guía para nuestra vida, Señor, sea cual sea la situación en la que nos encontremos hoy. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que quiere entregar hoy su vida al Señor, a vos, reconociendo, Señor, a tu Hijo como Salvador, pidiéndote perdón por sus pecados, Señor, y pidiéndote que vos les ayudes y vos les enseñes y vos le des una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Junto a vos, Señor, te pido que vos lo hagas, que vos pongas esa fe en esos corazones. Y Señor, ayúdanos a llevar este mensaje a las personas, Señor, que están en nuestro entorno, en nuestros entornos, en los diferentes lugares en los que tenemos trato con personas, los más cercanos, los más íntimos, Señor, y aquellos que no lo son tanto. Ayúdanos a ver las profundidades de lo que vos podés hacer en las expresiones, Señor, superficiales quizás de alguna necesidad, o incluso si no hay una necesidad, Señor, pero sabemos que tu mensaje es para todos, porque cada persona sobre esta tierra necesita a Cristo, necesita volverse a vos, Señor. Ayúdanos a mirar con amor a los que nos rodean, entendiendo lo que tu Espíritu puede hacer en ellos, Señor, y buscando ser parte con lo que nos toca, con nuestro trabajo, con nuestra misión, Señor, de esa obra tuya. Te ruego, Señor, que nos bendigas como iglesia para entender esto también como cuerpo, Señor, y para poder vivirlo así. Danos sabiduría porque la necesitamos, Señor, para aplicar estas cosas a cada situación concreta. Ayúdanos a ser conscientes de nuestra misión y de lo que vos querés que hagamos, Señor. Te ruego cada una de estas cosas, Papa, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.